En tu camino presenta la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, qué alegría reunirnos en este domingo, Día del Señor, para pedir unos por otros, para sentirnos comunidad, para unirnos en oración a quienes están más necesitados y también acompañar en alegría a quienes están celebrando un cumpleaños, un aniversario o bien algún proyecto que se ha hecho realidad. El domingo es el día de la comunidad que se reúne para alabar a Dios nuestro Padre a través de Cristo. Antes de iniciar la celebración, quiero preguntarles ¿cuántas veces se han sentido ustedes que están en Babel? ¿Recuerdan aquel capítulo de la Biblia que menciona que en Babel nadie pudo entenderse, porque cada quien hablaba distintas lenguas? Lo mismo sucede a veces en la casa. Parece que el papá habla chino, que la mamá habla coreano, que el hijo habla etíope, que la hija habla, no sé, un dialecto. ¿Y por qué digo esto? Porque falta el elemento que permita que se entiendan. En cambio, hay lugares donde la gente no tiene el mismo idioma, pero tienen deseos de comunicarse y aunque sea a través de señas, se dan a entender. Lo que nos indica que no es tan importante el idioma, sino lo importante es querer comunicarse a través de un idioma llamado amor. Y por otra parte, también hoy la palabra de Dios nos invita a pensar en lo siguiente. A mí me ha pasado, seguramente a alguno de ustedes también. ¿Cuántas veces, después de luchar, de esforzarse, de tratar, de hacer las cosas de una y otra manera, llegan a tener ganas de tirar la toalla, como se dice popularmente, y decir, ya no continúo con mi pareja, ya no quiero nada que ver con mis hijos, ya no quiero este proyecto, este trabajo, porque efectivamente se llena uno de cansancio, se llena uno de tensiones, se llena uno de miedos, de sinsabores, y a veces viene la depresión. Y precisamente para esos momentos, incluso para ti que estás enfermo y dices, ya no quiero luchar, para esos momentos Dios nos dirige hoy la palabra para recordar que Él siempre nos ofrece una fuerza especial. Una fuerza que en psicología algunos le llaman resiliencia, que significa soportar, pero no está únicamente en la mente, está en la fe, el poder soportar las adversidades. Ahí está la gran diferencia entre una persona que ante los problemas decide quitarse la vida, o bien dice, Señor, ante mis problemas quiero seguir contando contigo y sigue adelante. Pidamos al Señor que en este día de Pentecostés Él nos dé la fortaleza, la fuerza que prometió a sus apóstoles y que la da a quienes se la piden. Antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón precisamente por las veces en que no hemos querido comunicarnos con los demás, hablando el lenguaje del egoísmo en lugar del amor, y por las ocasiones en que también hemos tenido la tentación de dejar atrás el camino que el Señor nos invita a seguir. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y ahora, glorifiquemos a Dios con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo único, Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte,
que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 103. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Al regreso seguiremos con nuestra celebración de la Santa Misa. Continuemos ahora con nuestra celebración de la Santa Misa. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este domingo de Pentecostés, después de la segunda lectura, se nos invita a invocar con todo el mundo, con todos nuestros hermanos en la fe, al Espíritu Santo a través de esta secuencia. Cada quien trate de irla repitiendo en su interior. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección,
Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, hermanos, en este día, además de agradecer como siempre al Maestro Silverio que acompañe con cantos esta celebración, también agradezco a Bernardo Espadas y a su coro que están participando con cantos para hacer que esta fiesta del Espíritu Santo sea aún más festiva. En este momento ustedes, hermanos, hermanas, están haciendo algo muy pero muy importante y ni siquiera se están dando cuenta. Algo que todos necesitamos para vivir. Están respirando. Sí, desde que les dieron la nalgada en su nacimiento para que lloraran y así aprendieran a respirar inmediatamente, desde ese momento no han dejado de hacerlo y no dejarán de hacerlo hasta que llegue el momento de su muerte. Por eso, en la Biblia, en el libro del Génesis se dice en forma poética que Dios formó al hombre del barro y después, para darle vida, sopló sobre él. Eso significa que Dios es el único autor de la vida y que de alguna manera el aire que respiramos nos lo da Él. Por eso, la palabra aire y espíritu en la Biblia es la misma. Decir Dios nos sopló aire o nos dio el espíritu sería lo mismo. Y por eso cuando morimos decimos que exhalamos nuestro último aliento y que el espíritu sale de nuestro cuerpo, que entregamos el espíritu. Pero no es un aire común y corriente. Quiero contarles esta anécdota. Fíjense que cuando yo era pequeño, me compraron, como a muchos pequeñitos, un pollito al salir de la escuela. Y a mi hermana le compraron también un pollito. En la noche, los teníamos en una cajita, en la noche yo escuchaba que piaban y piaban y piaban, y entonces pensé, tienen frío. Y con la inocencia de un niño pequeñito, porque era muy pequeño, tomé a los dos pollitos, los metí junto conmigo en la cama, me tapé con la cobija y me quedé dormido. Antes de que amaneciera, desperté y buscando a los dos pollitos, extendí la cobija y me di cuenta que solamente uno estaba piando, porque había aplastado sin querer al otro pollito. En mi mentalidad fue esta reflexión: ¿qué le pasó al pollito? Se le salió el aire. Como en aquel tiempo me acababan de comprar también una bicicleta, porque era tiempo de Navidad, una bicicleta para los hermanos, yo recordé que aquella bicicleta tenía una bomba de aire, con la cual se inflaban las llantas cuando perdían el aire. Bien, pensando en que al pollito se le había salido el aire, fui por la bomba. Todo esto fue de madrugada, nadie se dio cuenta, solamente yo. Fui por la bomba, se la puse al pollito en el piquito y empecé a tratar de inflarlo. ¿Para qué? Para que el pollito se inflara y volviera a vivir. Lamentablemente estuve tratando de inflar y el pollito no se infló. Esa fue mi primera experiencia sobre la muerte. Nunca había experimentado lo que era la muerte y la experimenté a través de ese pollito. De hecho, esta historia me hizo escribir un cortometraje que grabé con Omar Chaparro para indicar que, aunque una máquina sea conectada al cuerpo de una persona que ha muerto, esa máquina no le devuelve la vida. Podrá parecer que el cuerpo respira, podrá parecer que el corazón está latiendo,
Los órganos parecería que están vivos, pero en el fondo esa persona ya no está viva. Por lo tanto, no es un aire de máquina el que nos da la vida, sino es ese soplo de Dios cuando nosotros nacemos que nos permite vivir, y que cuando nosotros hagamos esto, habrá terminado nuestra existencia, ese soplo de Dios haya salido de nuestra existencia. La vida o el aire que nos da Dios no nos las puede dar una máquina, solo Él. Pero además de la vida, fuerza, aire que nos da para vivir normalmente, Dios no solo quiere darnos una vida distinta, sino que nos pide que vivamos los valores que Cristo nos enseñó. Y como esto no es fácil porque estamos tentados al mal, porque somos débiles por nuestra naturaleza humana, Dios quiere darnos una fuerza extra para que podamos hacer lo que Cristo nos pide, un aire extra, un espíritu extra. Por eso entendemos el gesto que Cristo tuvo con sus apóstoles el mismo día de la resurrección. ¿Se acuerdan qué hizo Cristo con ellos? ¿Qué escuchamos en el Evangelio? Les sopló. ¿Qué significa eso? Que Cristo estaba haciendo una nueva creación del hombre, que si Adán, el primer hombre sobre el que Dios sopló, cayó en el pecado y perdió la salvación, ahora Cristo soplaba sobre el nuevo hombre representado en los apóstoles para indicar que por ese aire, ese espíritu que surgía de Cristo resucitado, la nueva humanidad estaba destinada a vencer el pecado y la muerte, y así poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero para indicar que el proceso del crecimiento espiritual en cada persona no es algo que se dé de un momento a otro, de un día para otro, sino implica un desarrollo paulatino, Cristo sopló sobre los apóstoles un primer aire, un primer espíritu incipiente que se haría más fuerte y poderoso a los 50 días de su resurrección. Un aire que, como lo hemos escuchado en la lectura, sería como un viento huracanado que transformó a los apóstoles. Así actúa Dios en nosotros. Cuando nacemos, el primer aire. A lo largo de nuestra vida, cuando recibimos al Espíritu Santo en la confirmación, en los sacramentos, ese aire nos va fortaleciendo. Ese aire nos va dando una capacidad de hacer cosas impensables y poco a poco nos va santificando. Este aire sería comparado con lo que les decía al inicio de la celebración, con la gente que ha perdido el entusiasmo por la vida, con la gente que ha perdido a un ser querido y ya no tiene ganas de vivir, con las personas que tenían un proyecto y se les vino abajo y se sienten sin ganas de continuar. Ese aire sería como un respirador que nos permite tener fuerza. Fíjense lo que pasa con el cuerpo cuando no tenemos un aire suficiente, cuando el cuerpo del ser humano ha perdido la ilusión, ha perdido el entusiasmo, ha perdido la esperanza. Vean lo que hace con su cuerpo. El ser humano camina así, ya no tiene la vista en lo alto, ya no tiene ganas de vivir. El ser humano se encorva, no tiene ganas de vivir, incluso hasta le cuesta trabajo respirar. Y en cambio, cuando el ser humano voltea hacia lo alto, cuando el ser humano tiene ilusiones, está enamorado, vean lo que hace con su aire. ¿Ven? Cómo hasta la forma de respirar indica si nosotros tenemos necesidad de ese aire especial. Necesito un respirador que me permita llenar nuevamente mis pulmones, mi espíritu, mi corazón de aire para poder hacer incluso ese aire. Es precisamente el espíritu que Dios dio a los apóstoles. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso seguiremos escuchando la homilía aquí en la Santa Misa. Sigamos escuchando la homilía en nuestra celebración de la Santa Misa. Dios siempre cumple sus promesas, como se puede ver el día de hoy,
Cristo, antes de ascender a los cielos, prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que les daría una fuerza especial para que pudieran continuar su misión. Esa fuerza es el Espíritu Santo. Cuando se cumplieron 40 días de su resurrección, Cristo ascendió a los cielos y a los 50 días les envió al Espíritu prometido. Pero, ¿por qué exactamente en ese tiempo y no en otro? Hay que recordar que los judíos tenían una fiesta de acción de gracias por todas las cosechas y primeras crías a los 50 días de la Pascua. Esto hacía que todos fueran a Jerusalén a ofrecer el diezmo por las bendiciones recibidas. Pero no solo llevaban parte de sus granos, animales o primicias al templo, también aprovechaban para intercambiar bienes con otros, creando un ambiente de mercadería. Algunos cambiaban sus bienes por granos, animales, comestibles o animales de carga, telas, especias y esencias, alfarería y orfebrería, etc. Esto hacía que, además de una fiesta religiosa, se llevara a cabo en Jerusalén el día de compra y venta más importante del año. A esta fiesta le llamaban Pentecostés, de la palabra griega penta, que significa 5 o 50, y significaba la fiesta después de los 50 días. A esta gran mercadería asistía gente de todo el mundo conocido: Grecia, Roma, Egipto, las ciudades más importantes de Mesopotamia y de las islas del Mediterráneo, convirtiendo a la ciudad en una ciudad donde se escuchaban todo tipo de lenguas. Dios sabía que en esa ocasión era el mejor momento para que los apóstoles comenzaran a predicar. ¿Por qué? Porque todos los que los escucharan, al regresar a su tierra de origen, se convertirían en propagadores de las enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, los apóstoles sentían que aún no estaban preparados para predicar. Se sentían inmaduros y aún tenían miedo a los judíos que crucificaron a Cristo. Por su parte, Dios sabía que ya estaban listos. Era cuestión de un pequeño empujón, de una ayuda extra, de un aire extra, y todo saldría perfecto. Por eso, Dios hizo descender sobre ellos al Espíritu Santo. Las lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas significan la purificación y maduración de sus ideas y palabras. El aire fuerte, la fuerza de Dios que mueve y fortalece. Así, con la fuerza extra, Pedro y sus compañeros comenzaron a predicar y se realizó el gran milagro contrario a la Torre de Babel. Porque si en Babel, por egoísmo y el alejamiento de Dios, todos se habían dispersado por hablar lenguas distintas y no entenderse, en Pentecostés, gracias al Espíritu Santo, todos pudieron entender el mensaje de salvación y el mensaje universal del amor de Dios. Por eso se dice que la iglesia nace en Pentecostés, porque a partir de ese día, aunque Cristo ya no estaba físicamente, continuaba presente en la predicación y milagros de sus apóstoles. Pidámosle a Dios que siempre, pero especialmente en los momentos en que nos sentimos sin fuerza, contemos con la fuerza, con el Espíritu, con el aire que nos da el Espíritu Santo. Y ahora, antes de renovar nuestra fe, yo los invito a que solamente un instante respiren y den gracias por esa vida que Dios nos dio desde el día de nuestro nacimiento. Que respiren y que se den cuenta que un día este aire que nos acompaña va a salir de nuestra vida y habremos terminado la oportunidad de vivir, de amar y de servir. Que respiren y que se den cuenta que no solamente tienen un aire del cuerpo, sino que ante las adversidades Dios siempre nos da este aire tan importante que es el Espíritu Santo. Por eso ahora, al renovar nuestra fe, al mencionar el Espíritu Santo, llenémonos de alegría porque tenemos
este don. Decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo que, sentado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo derrame sobre la Iglesia y sobre todo el mundo, diciendo: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Oremos a Cristo, que nos mereció la efusión del Espíritu Santo, y pidámosle que sean iluminados por este mismo Espíritu el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los demás pastores de la Iglesia. Oremos. Espíritu Santo, ven. Pidamos al Señor resucitado, que envió su Espíritu para destruir la división de Babel, que congregue la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Oremos. Espíritu Santo, ven. Pidamos al Hijo de Dios, que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo, que ofrezca a quienes han recibido o recibirán próximamente el sacramento de la confirmación y den testimonio de él hasta los confines del mundo. Oremos. Espíritu Santo, ven. Supliquemos al vencedor de la muerte que envíe al Consolador a los que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo en la firme esperanza de que estén llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino. Oremos. Espíritu Santo, ven. Concluyamos nuestra oración pidiendo al mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, que nos disponga de tal manera para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Espíritu Santo, ven. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos que, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos continuamente la novedad pascual y lleguemos también a las fiestas de la Pascua eterna. Recibe especialmente las oraciones de todos tus hijos que se unen en esta transmisión, especialmente los que se encuentran más agobiados, para que sientan tu amor, tu protección y tu ayuda por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios de modo admirable a Cristo exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió, para que así el cosmos entero se centre en Jesús. Él es el Señor que a todo conduce al Padre. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubra toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu
fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Al regreso seguiremos con nuestra celebración de la Santa Misa. El equipo de producción y los radioescuchas de En tu Camino. Estamos de festejo porque nuestro querido Padre José, mañana 24 de mayo, cumple 41 años como sacerdote y lo felicitamos con mucho cariño. Continuemos ahora con nuestra celebración de la Santa Misa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame y confírmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame y confírmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. En este momento, para ustedes que no pudieron participar presencialmente de la Santa Misa, los invito a que repitan conmigo esta oración para que hagan la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Amén. Ahora nos ponemos de pie para hacer nuestra oración final. Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado
para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, antes de darles la bendición, les agradezco a todos por su presencia, tanto aquí en el templo como a través de la transmisión. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Respiremos, sintamos la bendición de la vida, la bendición del Espíritu Santo y vayamos a dar testimonio de nuestra fe. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. En tu camino presentó la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Gracias por acompañarnos.